Ya tenía un buen rato que no estaba con ustedes. Para los que no me conocen, pues yo soy el More Jaime Hernández. Digo, la mayoría me conoce, pero bueno, me presento, me presento y pues la verdad es un gusto estar Amor, aquí hoy y yo sé amor. que esta enseñanza va a ser de gran bendición. Recordemos que estamos llevando eh, los temas con respecto a la predicación o a la enseñanza que se está dando aquí en Oceana Central. Pero, por ahí yo sé que el Eterno nos habla a cada uno y pues recordemos cuál era la enseñanza anterior. Pero bueno, antes de empezar, sí quiero poner delante del Eterno este tiempo para que sea de bendición para tu vida y aún para mi vida y para cada uno de los que están del otro lado de la pantalla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tu Rey, creador del cielo, la tierra y todo lo que tú creaste fue hecho por tu obra y por tu voluntad. Hoy te suplicamos que tú abras los oídos espirituales de mis hermanos y que aún tú pongas en mí esos carbones encendidos para que sea palabra que edifique, que fructifique, que guíe y sobre todo que consuele. Y te damos gracias, Rey, por este Shabbat, para que tú te sigas moviendo, así como tú te movías en el principio. Tu rúa se movía sobre la faz de la tierra. Hoy te suplicamos que tú te muevas sobre cada uno de mis hermanos que están aquí en la Keila virtual. Y que sea tu Ruach Kodesh el que enseñe, sea tu Ruach Kodesh el que ilumine las enseñanzas. Que dejemos a un lado todo conocimiento de hombre y que toda palabra, así como fue escrita la Torah, sea inspirada por tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén, amén, ve amén. Y pues bueno, hermanos, hoy, como lo hemos visto, y me imagino que algunos han de haber visto la predicación de la semana anterior del Rue David, y pues recordemos que la semana anterior, el Shabbat pasado, pues fue la víspera de la fiesta de Purim. Entonces, Purim tiene muchos significados, tiene muchas similitudes que si nos ponemos a estudiarlas una a uno, necesitaríamos bastante tiempo. Pero uno de los puntos más importantes, yo creo que es el de la unidad familiar. El tema como tal que dio el Rue David y que hoy no es de que lo esté copiando, sino yo sé que hoy el Eterno nos va a hablar de una manera diferente. Y como tal el tema es cumpliendo el propósito familiar. Entonces, ya por ahí creo que este tema tiene que ser bien importante. No sin antes, pues yo creo que la familia como tal es lo más importante que el Eterno ha utilizado para cumplir su propósito. Y a través de la Torah podemos ver cuántas familias que estaban al servicio del Eterno pudieron cumplir primeramente, y esto sí quiero que lo subrayemos, como unidad familiar, tenemos que cumplir el propósito del Eterno. Y como consecuencia de cumplir y hacer la voluntad del Eterno, claro que nosotros, nuestra familia, va a tener el objetivo, va a tener el fin común para el cual el Eterno nos trae aquí. Así que, pues yo sé que hay muchas familias completas
en, en todas las partes que nos ven, pero también yo sé que en ocasiones, pues no todas las familias están completas. A lo mejor está únicamente la mujer, el varón, o incluso únicamente están los hijos y hay ausencia, o hijas o hijo, y hay ausencia de esa figura paternal o de esa figura maternal, pero lo estamos enfocando hacia el área espiritual. Sabemos que una de las reglas que puso el Eterno con respecto a la familia, obviamente es el líder espiritual, ese Cohen, ese sacerdote que tiene que ser el papá. Pero en este caso, yo quiero que si tú, tal vez tu familia no está completa, si tú vienes individualmente, también para ti es esta bendición. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una bendición? Miren, aquí en Oceana Central, la mayoría, creo que, bueno, o algunos han de conocer físicamente lo que es el edificio, lo que es la Keilah, pero sabemos que como tal el edificio únicamente es una parte importante, pero no lo es todo. El todo, el que verdaderamente hace una Keilah son los integrantes. Y por lo regular, cuando hay familias completas aquí en Oceana y ustedes que son parte importante, déjenme decirles, y esto es algo real, Oceana virtual es un elemento importante que está creciendo en Oceana. La mayoría de integrantes de Oceana Central saben que hay un Oceana virtual. Quizás no los conocerán físicamente, pero saben que es importante. Pero antes de empezar, yo quiero contar pues un lema. Quiero contar de dónde se deriva ese lema que lo han escuchado ustedes. Yo creo que sí lo han escuchado, en donde se dice que el lema de Oceana Internacional es familias completas haciendo la voluntad de el Eterno. Eh, Tal vez sea un simple lema, una simple frase, pero déjenme decirles que pues afortunadamente por el tiempo que yo llevo aquí en Oceana Central, fui el testigo de esta frase que en realidad ahorita van a saber ustedes por qué no fue una simple frase. Quiero contarles la historia que afortunadamente y por voluntad del Eterno yo la viví. Yo escuché esas palabras que se hicieron aquí, que el Eterno habló y ya tiene tiempo. Quizás puedo calcular que podría haber sido aproximadamente pues unos 20 años, 20, no pasará de unos 20 o 23 años que el Eterno habló a nuestra Nebía Luz María. Yo recuerdo bien, eso fue en una velada, que el Eterno le habló a la Nebía y le dijo esas palabras. Anteriormente, pues no estábamos en raíces hebreas, pero esa frase que el Eterno le dio a la Nebía Luz está aplicando hasta en la actualidad. Yo se los digo y se los puedo decir con toda la certeza, y ahorita voy a continuar con esa experiencia
el cual el Eterno le habló. Pero creo que sí es importante aclarar que no únicamente fue una frase, no fue un lema. En Oceana Central lo ocupamos durante mucho tiempo como nuestro lema, que todo aquel que era integrante de Oceana Central, el objetivo principal era de que pudiera lograr que su familia estuviera aquí completo y haciendo la voluntad del Eterno. Pero ya hace poco en el Congreso EJAD, por ahí hice un video con el Roe Joseph de Costa Rica y el Roe Claudio de Argentina, y lo aclaré públicamente. Nunca lo había yo dicho públicamente, puesto que en ocasiones, pues, no, tal vez no había en ese momento la oportunidad, pero antes del Congreso EJAD hicimos ese video y lo dije públicamente porque precisamente el Roe Claudio me comentaba y me decía, oye, pero ¿por qué? ¿De dónde nace ese lema de Oceana con respecto a que familias completas? Y yo le dije algo bien importante. Si por ahí a lo mejor no viste ese video, búscalo en mi Facebook como Jaime Hernández Rosas, y fue exactamente el día primero de marzo, cuando se hizo el Congreso EJAD. Ahí está ese video. Y yo les decía en ese video que no es un lema. Y a lo mejor muchos iban a estar, ¿cómo que no es un lema? Si nos han enseñado que en Oceana Central el lema es familias completas, haciendo la voluntad del Eterno. Y yo les dije, no, no es un lema, no es una frase, es una promesa que el Eterno mismo le dio a través de la Nebía luz a toda Oceana. Y precisamente yo le decía a Claudio, hoy, a través de los medios electrónicos, se está cumpliendo esa promesa, porque a través de los medios electrónicos podemos alcanzar a miles de gentes. Y yo creo que el Congreso EJAD de este año se cumplió esa promesa, porque fueron más de 5,000 personas unidas haciendo la voluntad del Eterno, en ese momento viendo. Pero como tal, hermanos de Oceana Virtual, de Keila Virtual, yo creo que lo más importante, lo que es la columna vertebral de Oceana, son las familias. Y hoy yo sé que hay de aquí de Colombia, de Argentina, de México, de Italia, de Alemania, de Venezuela. Digo, no quiero omitir de ningún país, pero yo creo, hermano, que esta promesa tú te la debes de apropiar. Como primer punto, es porque la promesa que el Eterno nos ha dado tal vez no es para desarrollarnos como tal, como nosotros individualmente, sino es como familias. Porque el trampolín para que podamos llegar a ser más de 5,000 y que la promesa se cumpla, porque recordemos que pues habrá muchos integrantes, pero como tal a lo mejor faltan esas familias completas. Y yo he podido ver, he sido testigo de cómo familias completas, en donde no falta nadie, en donde todos los integrantes están. Pero claro, no es una tarea fácil. Es por eso que hoy quiero este tema, quiero desarrollarlo de una manera en donde podemos dar las fases y la manera en el cual tú puedas estar en armonía con tu familia. Vamos a tomar como parámetro lo que es la historia de Purín,
Como tal, no voy a dar ahorita toda la historia de Purín, porque pues la mayoría la conoce. Porque la semana pasada vieron que había personajes importantes. Esther, Mordejai, eran familia, eran judíos. Claro que el rey de Persia, que era el rey Ahasverosh, pues tuvo algo bien importante, y hay una similitud importante en el cual nosotros podemos tomar como parámetro de cómo debe de ser nuestra familia caminando en el eterno. Recordemos el personaje de Mordejai, de Esther, del rey Ahasverosh, pero hubo por ahí un personaje que incluso los que hemos celebrado Purín, recordemos que cuando se lee, en este caso, la historia de Esther, ese personaje que es Hamán, lo abuchamos. ¿Por qué? Porque es el personaje que da la similitud de que, o es la similitud que representa a lo contrario de el eterno. En este caso podría ser como Hasatán, la parte que no quiere que fluya y que esté en armonía tu familia. Entonces, hoy yo quiero antes que nada decir, tu familia es importante, pero dentro de la familia, si no hay un líder, si no hay alguien que pueda dar esa guianza, tienes que esforzarte el doble o el triple o quizás más. Porque es bien fácil, hermano. Cuando hay, y lo hemos visto, cuando se representa en una familia, el líder que es el papá, la ayuda idónea que es la mamá, y los integrantes que en este caso pueden ser los hijos, déjame decirte que es fácil hacer la voluntad de el Eterno. Como tal, familia en hebreo, yo creo que la mayoría sabe cómo se dice familia en hebreo, y es mishpaha. Y mishpaha es la palabra en hebreo que empieza precisamente con una men. Una men, digo, la mayoría sabe cómo se escribe una men. También se ocupa la shim, la fe, la hat, la het, perdón, y la hei. Y todas estas letras en hebreo tienen lo que son, o más bien dan una, eh, sus letras están en o sobre, no quedan volando más bien, sino tienen una firmeza. Y eso es lo que debe de estar en nuestra familia. Mishpaha, firmeza. Y esa firmeza nos las da ¿quién? ¿Quién nos da esa firmeza en nuestra familia? La emuná. Recordemos que emuná en hebreo, la transliteración al español es confianza y firmeza. Y es por eso que yo les hablaba de la firmeza de la palabra mishpaha. Porque cuando una familia tiene como primer punto la emuná en el desarrollo de todos sus actos, tiene una confianza en el Eterno. Y cuando hay una firmeza en donde nada los mueve,
aquí estamos hablando en una familia nuclear, porque sí, yo sé que, por ejemplo, ahorita este tipo de fiestas que bueno, nosotros como parte de Israel sabemos que Pesach la vamos a celebrar en el mes de Abid o Nisan, y que es el 14 y que en nuestro calendario va a caer el día 21 de 21 a 22 de abril. No sé si a ti te ha pasado, no sé si ahorita lo estás viviendo, pero por ejemplo, los que tenemos familiares que no son con respecto a a lo que nosotros estamos profesando, en el mundo ahorita y más la Iglesia Católica está celebrando lo que es la mal llamada Semana Santa. Lo que y eso, hermanos, creo que es algo bien importante porque nos está distinguiendo. Yo no lo sabía, pero ya investigando, fue un decreto que del líder de la Iglesia Católica que dijo que la última semana de marzo se iba a verificar lo que es la Semana Santa en la Iglesia Católica y que nosotros como hacedores de lo que es el calendario hebreo ya no vamos a ser parte. Anteriormente coincidía, porque la Iglesia Católica precisamente tomaba como parámetro el calendario hebreo y en ocasiones caía en marzo o en abril, pero ahora afortunadamente ya no va a ser así. Nosotros, como seguidores de Mashiach y hacedores de la voluntad del Eterno, y por voluntad del Eterno, porque yo creo que esta es la voluntad del Eterno, nos está dando esa pauta de que celebremos uno de los eventos, la principal fiesta para cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a celebrar lo que es la salida de Egipto o lo que es Pesach, pasar sobre. Bueno, ahorita no vamos a tocar el tema de Pesach, pero es importante saber que ahora sí tenemos nosotros una diferencia entre aquellos familiares que celebran lo que es la Semana Santa, por ejemplo aquí en México, mal llamada Semana Santa, y ahora vamos a tener una gran oportunidad de que el día 21-22 de abril nosotros celebremos la fiesta como es, como el Eterno en su calendario, eh, bueno, el calendario hebreo la vamos a celebrar. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente como familia tenemos que tener esa unidad. Esa unidad, ¿quién te va a dar esa unidad? Tu familia. No hay, aquí pues no va a haber nada ni nadie que pueda hacer que tú tengas una unidad como familia, sino tu misma familia. No hay más. Aquí no va a venir el Rue David, no va a venir la hermana Cristina Popa a decirte, sabe, o ni yo voy a venir a decirte, ¿sabes qué? Debe de haber una unidad como familia. Sino, vamos a leer lo que es Primera de Timoteo 5:8. Busquen Primera de Timoteo 5:8 y es bien importante porque aquellos en lo que lo buscan, Primera de Timoteo 5:8, aquellos que buscan una perfección familiar, en ocasiones pues no se logra, no se verifica, se frustran, porque sabemos que cada uno
Aún aunque estemos en familia, aunque estemos en unidad, aunque tengamos un mismo sentir, pero en ocasiones no se puede lograr esa unidad familiar. Aquí Timoteo, precisamente, Pablo le hablaba a los Timoteos, a Timoteo. Recordemos que Timoteo, bueno, si no lo sabían, era un joven. O sea, no como tal no había, no tenía una familia o no era jefe de familia. Y les hablaba y les dijo algo bien importante, Timoteo 5:8, y dice, y le estaba instruyendo, precisamente le estaba instruyendo a Timoteo algo con respecto a cómo debería de manejarse ahora que él ya estaba siguiéndolos en este caso. Y decía, porque cualquiera que no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los que son sus hijos, de la familia de la emuná, ha negado la fe o la emuná. Y es peor de los que no creen. Creo que esta palabra que nos está dando aquí en primera de Timoteo 5:8, hermano, debemos de hacer la carne. Debemos de procurarla, porque en ocasiones nuestro orgullo, nuestra vanagloria nos estorban. Y ya como creyentes, miren, aquí yo les estoy hablando como creyentes, como ya, yo creo que la mayoría que estamos aquí están maduros en la muná. Y no debemos de ser, aquí nos lo está diciendo, claro, si tú no ves por los tuyos, si tú no ves primeramente por la necesidad de tus hijos, de tu esposa, entonces por ahí hay un dicho secular del mundo aquí en México que dicen que en ocasiones dice, eres oscuridad de tu casa y luz afuera. Creo que por ahí va ese dicho. Entonces no seamos así. No quieramos quedar bien, porque eso es lo que luego pasa, por eso les hablaba de ese orgullo. Queremos quedar bien primeramente con los que no son de nuestra familia. Con los que quizás, pues bueno, o sea, sí es importante el llegar y compartir de la palabra. Y claro, apoyar al vecino, apoyar al que tú le estás compartiendo. Pero ¿cuántas veces se rompen algunas reglas en tu casa? Y creo que una de las principales reglas y que a mí me ha funcionado, por eso te las digo, es de que procures comer tus alimentos en familia. Eso es algo bien importante. Y claro, como familia a lo mejor tener esa regla de, ¿sabes qué? Dejar a un lado los celulares, algo que te distraiga. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua nos dio un ejemplo claro y precisamente antes de Pesach, que en el último Seder, o como mal llamada la última cena, ¿qué hizo Yeshua? Convocó a sus discípulos, los estuvo al lado, compartió de los alimentos. Y precisamente ahí fue cuando les dio las indicaciones precisas, porque no creo, o sea, no lo dice como tal en el Brida Hadashah o en el Nuevo Testamento, pero no crean que nada más Yeshua agarró y compartió el pan y dio el pan y el vino, no, eso es lo que nos platican en este caso Lucas o Juan o Mateo que hizo Yeshua, pero Yeshua
y lo dicen los sabios. Algunos sabios, claro, no vamos a hablar de un sabio judío porque pues, como lo saben, pues toman a Yeshua como un profeta. Pero aquellos sabios Yehudim, judíos, dicen que precisamente Yeshua, que tenía a sus discípulos y que los tomó como familia, les dio las indicaciones precisas de lo que tenían que hacer. Recordemos qué pasó con Keifa, precisamente. Yeshua le dijo, me negarás 3 veces. Y en ese momento Keifa, que dijo, no, como eso nunca va a pasar. Y sin embargo pasó. Keifa negó 3 veces a Yeshua. Y no es que Keifa haya querido hacerlo, sino que fue la voluntad del Eterno, fue el propósito del Eterno, y precisamente como familia, como miembro de esa familia de Yeshua, porque era precisamente Yeshua dando indicaciones a lo que iba a pasar. Incluso que decía que Juan en ese momento pues también durmió aquí en su brazo, y pues todos sabemos que Judá o Judas, ¿qué hizo? Precisamente pues en la cena salió a ver a los romanos y por esas monedas señaló a Yeshua. Y yo les hablaba, es importante que como jefes de familia, como sacerdotes de familia, demos las indicaciones. Claro, lo ideal es juntarlos y tener un tiempo específico, pero ¿por qué a la hora de la comida? Yeshua lo hizo. Yeshua los trajo, los unió, tuvo esa unidad, y esa es una de las primeras similitudes que debemos de tener nosotros como jefes de familia, como sacerdotes y aún como amas de casa también. Tener la capacidad de poder unir a tu familia. Yo les decía, háganlo en la comida, en la cena, en el desayuno, pero tengan la capacidad de lograr unir, porque eso es lo importante, hermanos. Si no, ¿qué nos está diciendo aquí Timoteo? Si tú no ves por tus hijos, si tú no ves la necesidad, ¿cuándo tu hijo te va a decir, necesito de esto, papá, quiero que se compre esto? Claro, nosotros sabemos que tal vez no, el estar como familia no es para tener, necesito esto o aquello, no, pero es para poder tener una intimidad como familia. Yeshua tuvo esa intimidad con sus discípulos. Nosotros, como padres de familia, como amas de casa, deben de tener la capacidad de poder tener esa intimidad con tu familia. Por eso a mí no me gusta en ocasiones invitar a alguien a comer cuando necesito hablar con mi familia. ¿Y por qué? ¿Por qué en la comida? Yeshua sabía que tenía que pasar por toda esa pasión, por todo lo que el Eterno ya la había, porque Yeshua sabía lo que iba a pasar. ¿Y por qué en la comida se juntaron? Hicieron lo que fue y él mismo les dijo, miren, este es el pan, y cada que conmemoren con respecto al ceder, a la cena, y cuando pasó el pan, me van a recordar, así lo dijo Yeshua, y después tomó el vino y lo repartió y les dijo, esta es mi sangre, pero sangre para vida. ¿Qué similitud podría haber eso entre estar con nosotros en nuestra familia? El pan, recordemos que es la provisión. Y es por eso que yo les hablaba de que cuando te sientes a la mesa con tu familia, y como lo decía Timoteo, tienes que estar
al pendiente de las necesidades, es para poder dar la provisión, para poder saber la necesidad de todos, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, y poderlo hacer. Y cuando representa, ¿qué representa el vino? El gozo. ¿Qué representa el vino? Representa ese nuevo pacto, esa alegría que sabía Yeshua que lo que iba a pasar. Sin embargo, estaba celebrando él. Yeshua ya estaba celebrando que había vencido a la muerte y que había vencido lo que Hasatán quería hacer con la humanidad. ¿Qué quiere Hasatán? Quería la destrucción. Él vino a matar, a destruir a todos. Y sin embargo, Yeshua con el vino ya estaba celebrando la victoria que él tuvo con Hasatán y con la muerte. Y ahora, en la similitud de nuestra vida, es que tenemos la posibilidad de entrar a la salvación. Eso es lo importante. Por eso en unidad, por eso es estar atento a lo que necesita nuestra familia. Por eso las cosas que tengas que tratar espiritualmente, yo te recomiendo que sea en la comida, por lo que ya vimos. Porque qué grave, mi hermano, y yo creo que esto es lo más importante, porque mira, amor, tú se lo puedes dar a tu hijo en cualquier momento. Saber su necesidad también en cualquier momento. Puedes llevarlo a comprar. Pero cuando tú estás en una intimidad con tu padre, precisamente, qué es la tefilá? La tefilá, pues no es para estar pidiendo, ¿verdad? Sino es para tener esa comunión con tu Padre eterno. Pero también es esa comunión que puedes tener tú como familia con tu hijo. Y no necesariamente tendría que ser oye papá, necesito esto, necesito aquello. No, mismo Yeshua nos dijo, pues nuestro Padre ya conoce de lo que necesitas. Tú ya sabes qué necesidad tiene tu hijo. Y nuestro Padre eterno que está en los cielos sabe de la necesidad que tenemos. Incluso algo bien importante, ¿qué es lo que dijo Yeshua cuando estaba aquí en la tierra? ¿Qué dijo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Aquel que hace la voluntad del Eterno. Ese es parte de mi familia. Entonces, no seamos, hermanos, no seamos, como lo dice aquí Timoteo, como aquel que no se fija por la necesidad de los suyos, porque niega la emuná, niega todo lo que hizo Yeshua, niega toda la religiosidad, vamos a llamarle así, todo lo que tú tienes. No seamos así. Por ahí escuchaba un video que decían, bueno, es que pues en ocasiones mi familia les hablo, les digo, y en lugar de recibir lo que tenga que recibir, pues no estoy recibiendo ese amor. Mira, si tú esperas que por dar el amor te den amor, pues no va a ser así. Yeshua vino a los suyos lo rechazaron. Decimos aquí en México, tienes que aguantar, tienes que apechugar, tú tienes que dar como padre de familia, como hermano, como madre de familia, tienes que dar todo. No debes de esperar que pues te den lo que tú des, cada uno da conforme el Eterno lo ha dado. Algún día, algún día, claro que va a haber por consecuencia de lo que tú das, vas a recibirlo. Pero en ocasiones no esperemos el que si yo doy amor en este momento,
tiene que ser recíproco, no. Algún día lo va a ser. Todos vamos a cosechar lo que sembramos, eso sí. Si tú das, claro que algún día vas a recibir, pero no esperemos ni sobre todo tengamos esa angustia de que, pues yo estoy dando amor y no lo recibo. Algún día lo vas a recibir. Y no esperes, si no lo recibes, el consuelo es de tu Padre eterno que te da amor. ¿Qué más amor? A ver, díganme, ¿qué más amor necesitamos sino el saber que Yeshua se entregó por ti, por mí y por todos aquellos que creemos en su nombre? Y claro, fíjate aquí lo más importante y la similitud que hizo Yeshua en ese ceder de Pesach, una noche antes, en la víspera de Pesach. ¿Qué hizo él? Logró la unidad entre sus discípulos. ¿Y qué hizo? Qué gran ejemplo nos dio que hasta en la actualidad todo creyente en Yeshua Mashiach se reúne. Primero porque es un mandamiento, es la primer fiesta, la primer Mikra Kodesh, la reunión que tenemos para poder empezar ese ciclo en nuestra vida. Y hasta hoy, en la actualidad, todos, yo creo que pues los que están en Colombia, pues van a estar en Colombia celebrando, en Costa Rica, en Argentina, aquí en Oceana Central, en las diferentes Keilah, se va a estar celebrando en unidad. ¿Y quién hizo esa unidad? ¿Quién llamó a esa unidad? Yeshua. Así que sin unidad, hermanos, estamos, como dicen por ahí, fritos. Necesitamos tener la capacidad de lograr unir a nuestra familia. Hay diferentes maneras, porque pues al final del día, y hemos oído, yo creo que muchos hemos oído al Rue David cómo nos llama a que tengamos esa unidad como familia, que tengamos sobre todo la unidad que nos va a llevar a un propósito como familia. Eso también es bien importante porque ¿quién te va a, quién, en primero recordemos algo bien importante, hermanos, y esto yo quiero que tú te lo lleves, que la familia es importante en los planes del Eterno, del Elohim. No hay de otra. Tal vez, pues sí, a lo mejor individualmente vas a ayudar mucho, pero lo que nos va a ayudar a que haya un propósito para el eterno es la familia. Por eso el eterno aquí en Oceana Central, y empecé con eso en decirles que es una gran promesa que el eterno dio a Oceana Central, porque familias unidas, haciendo la voluntad del eterno, vamos a lograr que el propósito del Eterno se cumpla. ¿Que hay propósitos como familia? Claro que hay propósitos, pero recordemos cuál es el gran propósito del Eterno que nos va a llevar a cumplir lo que el Eterno desde un principio nos ha llevado como seres humanos, como humanidad. Simple, hermano, es simple. El propósito del Eterno, el que Él se haya hecho carne, el que Él haya venido aquí en la tierra, es con un solo propósito. Y ese propósito, si se logra a través de familias, que es lo que vamos y lo que se ha estado predicando, que como familias logremos el propósito del Eterno. Y ahorita vamos a platicar del propósito también de familia. Pero el gran propósito, el objetivo que el Eterno tiene para nosotros como humanidad es la salvación. No sé si hayas a través de la lectura de la Torah
hayas visto quizás algún otro propósito que el Eterno. Claro, el Eterno tiene muchos propósitos para nosotros y sobre todo para Él, pero su propósito principal es la salvación, es salvar. Y vean qué similitud precisamente de lo que estábamos hablando de la fiesta de Purín. Había cuatro personajes y entre ellos Esther es la similitud de Yeshua, que a través de todo lo que Esther hizo, de todo lo que Mordejai le ordenaba a Esther o a Adasa, fue con un solo propósito. Hasatán, pues él, mira, mientras nosotros estemos en desobediencia, no haciendo la voluntad del Eterno, sabemos que pues vamos a tener esa muerte espiritual y que no vamos a lograr el propósito del Eterno, que es la salvación. Pero sin embargo, Yeshua vino precisamente a darnos esa salvación. Y precisamente la fiesta de Purín, ¿de qué se trata? Se trata de que los Yehudim ya tenían una condena y que en ese tiempo de los persas iban a ser todos, porque ya había un decreto, iban a ser los Yehudim, todos los judíos iban a ser exterminados. Y sin embargo, a través de lo que Adasa, claro, inspirado por Mordejai, que Mordejai escuchó la voz del Eterno, se logró que ese decreto se hiciera para atrás. Que ya estaba ese decreto y recordemos que anteriormente, en aquellos tiempos, pues los decretos se cumplían. Y sin embargo, yo les hablaba del propósito del Eterno, es la salvación. ¿Qué hubo en la fiesta de Purín? Precisamente la salvación de todo de todo el pueblo. Y cómo estaba en aquellos tiempos el pueblo, ya porque todos supieron que iban a ser exterminados. El pueblo logró, a ver, si ahorita nos dijeran, ¿saben qué? Pues vamos a, que dijera Rusia, vamos a echar una guerra, digo, por la guerra que tiene, ¿no? Vamos a echar una bomba atómica. Y que tú supieras que esa bomba atómica, pues obviamente, pues va a conllevar muchas consecuencias de vida para nosotros o para toda la humanidad. ¿Qué es lo que haces? Cuando alguien se siente en un tema ya de que pues estás desahuciado o que tu vida pues ya vamos a topar fondo y no vamos a lograr ya mucho, claro que en ese momento tu cuerpo, tu orgullo se va aminorando y va floreciendo la parte espiritual, porque sabemos que es lo más importante la parte espiritual que la material. Y vas a ser más sensible al Eterno. Así pasó con los judíos. Fueron más sensibles a la voz, a escuchar al Eterno. Porque cuando estás bien, mira, lo que venga está bien. Lo tomas como una manera, qué bueno, tengo bendición, estoy bien. Pero cuando topas fondo, cuando ya las circunstancias adversas en tu vida empiezan a florecer, es cuando el Eterno empieza a crecer un poco más. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que hoy yo creo, hermano, que debemos de saber que los tiempos ya están cerca, no porque lo digo yo, sino por las señales que están.
Entonces, como familias, debemos de ser sensibles, debemos de tener la capacidad de estar unidos, de poder hacer la voluntad y dejar a un lado lo material, dejar a un lado lo que, pues, tal vez secularmente o mundanamente nos está aquejando y poder lograr que nuestro espíritu crezca. Porque eso es algo bien importante. Porque ¿quién decíamos, cómo vamos a lograr propósitos nosotros como familia? A través de la enseñanza, a través de la unidad como familia, a través de que si uno cae, pues para eso está el otro, de poderlo ayudar, motivarlo. En ocasiones sabemos que, pues, qué bonito es estar como familia, hacer las cosas como familia, pero no siempre es todo viento en popa, ¿verdad? Uy, todo feliz, no. Debemos de tener la capacidad de poder enseñar a nuestra familia, de poder tener un objetivo, pero sobre todo tener la capacidad de motivarla a través de que, por ejemplo, ahorita tenemos un tiempo bien hermoso de poder motivar a nuestra familia, de poder celebrar Pesach de una manera diferente. Claro, con todo lo que conlleva Pesach, pero de una manera, algo a mí que me gusta bastante y que claro, no es algo hay así que nos lo dice la Torá, no es una misbad, pero recordemos en Pesach, en el Seder de Pesach, se lleva a cabo lo que es el aficomán. Si han escuchado del aficomán, la matzá que se esconde y que eso a través de hacerlo motiva a tu hijo. ¿Por qué? Porque si esconde, recuerden que se esconde en la servilleta un pedazo de lo que es la matzá y se esconde. Y después se le permite al niño o a los niños que busquen. Claro, el aficomán trae otro significado, pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque claro que es real lo que dicen, que cuál es el futuro de la Keilah, pues los hijos. Y si tú no los motivas a vivir un Pesach diferente. Hermano Jaime, por favor, active su micrófono y su cámara otra vez, porque no se escucha ni se ve. Disculpe. A ver, Ahora el micrófono está, pero la cámara no. la cámara, ¿verdad? Es la que falta. Sí. Sí, Espérenme, aquí como sí, que solo se la movió cámara. algo. Mm, a ver, espérenme. No, ¿verdad? No, no creo que a ver, permítame, No creo que quiero. se apagó la cámara. Sí, pues Espérenme. algo pasó. Puede ser que es la luz que está, hay un cable debajo donde usted tiene los pies, debajo No, no, es que está, entonces si se desconectó el cable ahí a la a ver, izquierda, espérenme. puede ser Creo que que se fue sí, la luz. sí es el cable porque ya la cámara está activada. Mm, déjeme ver, Bueno, si no lo escuchamos de todos modos. déjeme ver. Ya, Espera. ya casi va a concluir de todos modos, ¿no? Sí, 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 de hecho ya estaba. Sí, Bueno, yo creo que no sé, la cámara, o sea, sí está prendida la cámara, pero no hay video, ¿verdad? Es el video el que no Bueno, miren, como yo les decía, no sé hasta dónde escucharon. Les estaba comentando acerca del aficomán. ¿Sí escucharon eso? Bueno, yo les decía que qué mejor manera de poder motivar, porque eso es lo más importante en la familia, motivar a los hijos. Por ejemplo, el aficomán. Yo les soy sincero,
porque el niño que encuentra el Aficomán se le da un premio. Y por ejemplo, si yo hubiera vivido de niño eso, les aseguro que Pesach para mí hubiera sido de una manera diferente. O sea, no porque me dieran el premio, sino porque iba a tener en mente lo que significa el sacrificio de Yeshua. Por ejemplo, aquí en Oceana, sí, luego les dan dinero a los niños. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la escena de Pesach, de repente como que, pues todo como es muy solemne, los niños se desesperan muy rápido. Pero si tú les dices, mira, ya pronto va a venir el Aficomán, uy, todos sentaditos y se portan bien. Pero bueno, hermanos, ya para ir concluyendo, debemos de tener en cuenta algo importante como familia: unidad, unidad, crecimiento. ¿Y cómo se va a dar esto? A través de guiar, que alguien nos guíe. Aquí pues tenemos al Rue David, cada uno tiene la capacidad para guiar a su familia, porque se van a dar estos tres elementos. Y con esto termino. El Cohen, el papá o la mamá, tiene que tener la capacidad de guiar. ¿De guiar para qué? Para crecer. ¿Y crecer para qué? Para madurar. ¿Y madurar para qué? Para poder tener una firmeza en el Eterno. Y así es como se configura, como se conforma una familia. Tenemos que guiar, tenemos que crecer, madurar y lograr esa firmeza. Así que hermanos, pues fue un honor estar con ustedes. Por problemas técnicos ya creo que no nos podemos ver, pero yo los motivo, ahora sí, yo quiero que esa motivación sea para lograr hacer que tu familia tenga ese propósito y que seamos parte del propósito del Eterno, porque el Eterno vino a salvar. Claro, individualmente te va a salvar, pero lo importante es, como familia, también te va a poder dar esa salvación. Hermanos, pues espero vernos en otra ocasión y que pues los que estemos pasando Shabbat prosigamos, y los que pues ya no sé, creo que en Alemania, en Italia, pues ya van a empezar una nueva semana. Así que yo los veo pronto, que tengan buena semana y que el Eterno les bendiga siempre. Shalom. Shalom, shalom, amado. Bendiciones a usted, a toda su casa, y gracias por las palabras, por la palabra que Adonai le dio. Y pues sí, es algo que tenemos que tomar ya muy en cuenta, ¿no? Que estamos viendo por familias completas, pero no solamente por familias completas que queremos que asistan los que ya están aquí, ¿no? No, o sea, no hablando solamente de